365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...24 de febrero, promesa 55... el Dios del universo se preocupa por mí. El Salmo 40, en el verso 17 dice: en cuanto a mí, soy pobre y estoy necesitado, pero el Señor se preocupa por mí. En la Biblia, el mensaje, este mismo verso dice: yo soy un desastre, no soy nada, ni tengo nada, pero Dios, no lo dejes para más tarde. Aquí no estamos frente a un versículo que habla de triunfo. Estamos frente a un David vulnerable, quebrantado, consciente de su fragilidad, absolutamente seguro del cuidado de Dios. Y hoy no vamos a hablar desde la fuerza, vamos a hablar desde la verdad de la Biblia. Lo primero que nos dice es la grandeza de Dios y nuestra pequeñez humana. David estaba diciendo algo que, si nosotros lo pensamos bien, es increíblemente escandaloso. El Dios eterno, el creador de todo, Él está pendiente de alguien necesitado. Para entender la magnitud, miremos quién es Dios. Dios es el Dios que sostiene el universo con sus manos, el Dios que diseñó galaxias incontables, el que estableció las leyes físicas que mantienen el cosmos en orden, el que conoce la ubicación exacta de cada estrella, y aún así se inclina a mirar tu historia. El mismo Dios que creó las estrellas por nombre, también conoce tu nombre. Tú no eres una estadística más en el cielo de Dios. Tú eres amado, amada por Dios, y Él se preocupa por ti. David dice: yo soy pobre y estoy necesitado. Él no estaba exagerando. Él estaba comparando su fragilidad humana versus la inmensidad divina. Y aquí, en medio de todo, él dice: pero el Señor se preocupa por mí. ¿Y qué es lo que nos quiere enseñar Dios con esto? Tú puedes estar pasando por momentos de escasez, te sientes pobre, que no te alcanza para pagar tus cosas, sientes que necesitas aún más ayuda de Dios. Y aquí quiero enseñarte la teología de la dependencia, porque la palabra hebrea para pobre, aquí no solamente es falta de dinero. No, pobre es alguien doblado por la presión, alguien oprimido, alguien reducido a su mínima expresión. David aquí no está maquillando su estado. No está diciendo: estoy un poco cansado, me siento malito. Él está diciendo: estoy en una necesidad real, me siento pobre. Y también aquí hay algo profundamente liberador. La espiritualidad madura no es aquella que aparenta fortaleza, porque hay momentos donde uno la está pasando mal y cuando te preguntan cómo estás, tú dices: estoy bien, pero de la boca para afuera. Ahí no estamos reconociendo nuestra dependencia de Dios. La humildad no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti mismo. Y David hace exactamente eso. Deja de intentar sostener su imagen, de intentar sostener su apariencia, y simplemente se presenta delante de Dios como está. Hay temporadas donde uno se siente pobre emocionalmente, pobre en fuerzas, nos faltan, nos sentimos carentes, pobres de motivación, no tenemos ganas de hacer nada, y el enemigo ahí comienza a susurrar a nuestros oídos: si estuvieras mejor espiritualmente, no estarías así. Si hubieras continuado con tus hábitos de la Biblia, de repente Dios te querría. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice: el Señor se preocupa por los fuertes, el Señor se preocupa por los que están bien, el Señor se preocupa por los que van a la iglesia todos los domingos. Lo que la Biblia dice es: el Señor se preocupa por mí. No por mi versión perfecta de mí, no por el ideal que tengo de mí. Él se preocupa por mí, así, tal y como soy. Y aquí quiero hablarte de el pero, ese pero que cambia todo, el pero que no niega la necesidad, el pero que no maquilla la debilidad, el pero que muchas veces el problema
no es la circunstancia, sino la historia que nosotros contamos sobre ella. David no dice, estoy necesitado, así que estoy abandonado. Dios me ha olvidado. Lo que él dice es, estoy necesitado, pero estoy cuidado. No estoy solo. Tu situación puede ser real. Tu ansiedad puede sentirse real. Tu incertidumbre también puede ser fuerte. Pero más real que todo eso que te he dicho es que Dios piensa en ti y Dios se preocupa por ti. La palabra hebrea detrás de se preocupa implica intención, pensamiento activo, atención constante. No es un Dios que te recuerda de vez en cuando o que te recuerda cuando quiere que te hagas presente. Es un Dios que te ama y que te tiene presente siempre. Por eso él dice, pero el Señor se preocupa por mí. Y ese es el giro que cambia todo. El campo de batalla más grande es nuestra mente. Y muchas veces no necesitamos cambiar las circunstancias, sino las narrativas internas que tenemos en nuestra mente. ¿Sí o no que nosotros conversamos durante el día muchas veces con nosotros mismos, verdad? Entonces, David aquí lo que está diciendo es, yo reconozco mi condición, pero voy a reescribir mi conclusión. David no dice, soy pobre, así que estoy solo. No dice, estoy necesitado, así que Dios me abandonó. Lo que él dice es, soy pobre, estoy necesitado, pero el Señor se preocupa por mí. Dios no es un Dios distraído, es un Dios que te tiene en la mente. Yo quiero que te imagines esto. En medio de miles de millones de personas, Dios está pendiente de ti. El mismo Dios que sostiene las galaxias, sostiene tu historia. Este no es un detalle menor. Tú estás en la agenda, en la primera plana de Dios. Y me gusta mucho cómo lo dice la Biblia el mensaje. No lo dejes para más tarde. Lo que habla de urgencia del corazón. Esto no es falta de fe, es honestidad. Hay momentos donde uno siente, Señor, necesito que intervengas, pero que lo hagas ahora. No lo dejes para más tarde, no mañana, no en 6 meses. Respóndeme ahora, por favor. Nuestra necesidad más grande no es que cambien nuestras circunstancias. Nuestra necesidad más grande es un encuentro con Dios en medio de ellas. Porque tú puedes salir de una deuda y seguir vacío. Tú puedes resolver un problema y sentirte aún inseguro. E incluso puedes cambiar de escenario y seguir cargando lo mismo por dentro. Pero cuando Dios se encuentra contigo en tu pobreza, algo interno cambia. Imagina que estás en una habitación oscura. Tú puedes intentar mover los muebles, puedes intentar cambiar la decoración, reorganizar todo, pero sigue oscuro. La solución no es mover las cosas. La solución es encender la luz. Así que tu circunstancia puede seguir complicada por un tiempo. Pero si Dios enciende su luz en tu interior, ya no estás en oscuridad. Así que hoy te voy a dejar una tarea. Quiero que escribas en una hoja, soy pobre en, y ahí vas a escribir lo que sientas. Por ejemplo, yo soy pobre en paciencia, me falta paciencia. A veces exploto. Hay gente que es pobre en fuerzas. Hay gente que es pobre en esperanza. Hay otros que son pobres en disciplina. Escribe ahí qué es lo que a ti te cuesta. Y luego quiero que escribas debajo, pero el Señor se preocupa por mí. Y luego que lo hagas, léelo en voz alta. Esto nos va a ayudar a alinear nuestro corazón con la verdad de la palabra de Dios. Así que de repente ahora nos sentimos necesitados, necesitadas, pero no estamos olvidados por Dios. Quizá hoy nos sentimos débiles, pero nosotros somos vistos por Dios. A Dios le importa nuestra vida. Aunque estemos en un proceso, nosotros somos cuidados por Dios. Dios piensa en ti. Dios interviene en tu vida. Dios no te deja para después. Ora conmigo y dile, Señor, hoy me presento delante de ti sin máscaras, sin filtros, tal y como soy. Y reconozco mi necesidad. Reconozco mi pobreza interior en áreas que solo tú conoces. Pero también yo creo con todo mi corazón que tú te preocupas por mí, que yo no soy invisible para ti. No soy un caso perdido, no soy un error. Interven en mi historia. No me dejes para más tarde, Señor. Ayúdame. Ven e interven ahora, Señor. Encuéntrame aquí en medio de mi fragilidad y haz que mi mayor milagro
no sea el cambio de mis circunstancias, sino la certeza de tu presencia en mi vida. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero que recuerdes esto. Tú no eres invisible, tú no eres una carga para Dios, tú no eres demasiado pequeño para tener la atención de Dios. El Dios del universo piensa en ti, Él se preocupa por ti, el Dios del universo interviene por ti. Y hoy quiero tomarme un momento para que nos unamos en oración por México. Muchos de ustedes, mis queridos mexicanos, me han escrito para pedir por Jalisco y por los últimos acontecimientos en México. Quiero recordarles el Salmo 46, verso 1, que dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Cuando un país tiembla por la violencia, el corazón de quienes aman esta tierra también tiembla. La Biblia dice que nosotros debemos llorar con los que lloran, dolernos con ellos, reír con los que ríen. Así que estamos aquí para ustedes. Hoy no oramos con miedo, no oramos atemorizados ni amedrentados. Hoy oramos con fe, hoy oramos con firmeza, sabiendo de que Dios es nuestra fuerza, nuestro refugio, nuestro protector. Él también es nuestra esperanza. Así que acompáñenme todos en una oración por México. Dios, hoy levantamos a este país que tú tanto amas. Te pedimos por cada ciudad, por cada familia, por cada autoridad, por cada niño que está creciendo en medio de incertidumbre. De manera especial, hoy oramos por todo lo acontecido en Jalisco. Oramos por sus calles, oramos por sus hogares, oramos por quienes están viviendo momentos de tensión, de violencia y de temor. Dios, tú eres un refugio en tiempos de angustia. Tú no eres nunca indiferente a nuestro clamor. Tú escuchas cuando tu pueblo sufre y tú vienes y los rescatas. Tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro ayudador. Te pedimos que detengas la violencia, que frenes toda sed de venganza, que confundas los planes del mal antes de que causen dolor en la vida de tus hijos. Protege a las familias que hoy no pueden salir de sus casas. Guarda a todos los niños que están asustados. Fortalece a las madres, a los padres que oran en silencio. Dale sabiduría a las autoridades para que actúen con justicia, con prudencia y con valentía. Señor, donde en este momento hay temor, trae de tu paz. Establece orden, Señor. Levanta hombres y mujeres íntegros en cada esfera de gobierno, de seguridad, en la educación, en la iglesia. Que la luz sea más fuerte que la oscuridad, Señor. Hoy declaramos que México no está abandonado, que Jalisco no está olvidado, que tú sigues teniendo el control de todo. Rodea esta tierra con tu protección, trae calma en medio de la tormenta, que el ruido de la violencia sea reemplazado por un sonido de esperanza. Que cada persona que escucha esta oración desde México sienta cobertura, sienta tu cuidado, tu protección y sobre todo, Dios, tu presencia, que tú nunca los dejas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ánimo, mis queridos mexicanos. Vamos a sumergirnos en las lecturas del día de hoy. Son en Levítico, capítulo 15, verso 1, hasta el capítulo 16, verso 28. Marcos, capítulo 7, versos del 1 al 23. Salmos, capítulo 40, versos del 11 al 17. Y Proverbios, capítulo 10, versos del 13 al 14. Ahora sí, comenzamos. Levítico 15, verso 1. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: den las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cualquier hombre que tenga una secreción corporal es ceremonialmente impuro. Su secreción causa contaminación, ya sea que ésta continúe o pare. En cualquiera de los dos casos, el hombre es impuro. Cualquier cama en la que duerma el hombre con la secreción o cualquier cosa sobre la que se siente será ceremonialmente impura. De modo que si alguien toca la cama de este hombre, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si alguien se sienta donde el hombre con la secreción se sentó, entonces tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro
hasta el anochecer. Si toca al hombre con la secreción, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si el hombre escupe a alguien, esa persona tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impura hasta el anochecer. Cualquier manta de montar sobre la que cabalgue el hombre con la secreción quedará ceremonialmente impura. Si alguien toca cualquier cosa que haya estado debajo de él, quedará impuro hasta el anochecer. Tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si el hombre toca a alguien sin primero haberse enjuagado las manos, esa persona tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Cualquier vasija de barro que el hombre toque tendrá que romperse. Cualquier utensilio de madera que toque deberá enjuagarse con agua. Cuando el hombre con la secreción sane, deberá contar 7 días para el periodo de la purificación. Luego tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua fresca y quedará ceremonialmente puro. Al 8º día tomará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma e irán ante el Señor a la entrada del tabernáculo y dará sus ofrendas al sacerdote. Entonces el sacerdote presentará una de las aves como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. Mediante este proceso el sacerdote purificará al hombre ante el Señor por su secreción. Siempre que un hombre tenga una emisión de semen, deberá lavar todo su cuerpo con agua y permanecerá ceremonialmente impuro hasta el próximo anochecer. Cualquier ropa o cuero que tenga semen tendrá que lavarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Después de que un hombre o una mujer hayan tenido relaciones sexuales, los dos deben lavarse con agua y permanecerán impuros hasta el próximo anochecer. Cada vez que una mujer tenga su periodo menstrual, quedará ceremonialmente impura durante 7 días y cualquiera que la toque durante ese tiempo quedará impuro hasta el anochecer. Cualquier cosa sobre la que se acueste o se siente la mujer durante su periodo menstrual quedará impura. Si alguien llega a tocar la cama de la mujer, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si alguien toca algún objeto sobre el cual ella se sentó, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Esto incluye la cama o cualquier objeto sobre el que ella se haya sentado. Si alguien lo toca, quedará impuro hasta el anochecer. Si un hombre tiene relaciones sexuales con ella y su sangre lo toca, la impureza menstrual se le transmitirá a él y permanecerá impuro durante 7 días. Y cualquier cama sobre la que él se acueste será impura. Si una mujer tiene durante muchos días un flujo de sangre que no está relacionado con su periodo menstrual, o si el sangrado continúa más tiempo de su periodo normal, es ceremonialmente impura. Al igual que durante su periodo menstrual, la mujer permanecerá impura todo el tiempo que le dure la secreción. Cualquier cama sobre la que ella se acueste o cualquier objeto sobre el cual ella se siente durante ese tiempo quedará impuro, al igual que durante su periodo menstrual normal. Cualquiera de ustedes que toque estas cosas quedará ceremonialmente impuro. Tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Cuando termine el sangrado, ella deberá contar 7 días, después quedará ceremonialmente pura. Al 8º día llevará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma y los entregará al sacerdote a la entrada del tabernáculo. El sacerdote ofrecerá una tórtola como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. Mediante este proceso, el sacerdote la purificará ante el Señor por la impureza ceremonial causada por su sangrado. Así es como ustedes protegerán al pueblo de Israel de la impureza ceremonial. De lo contrario, ellos morirán porque su impureza contaminaría el tabernáculo que está en medio de ellos. Esas son las instrucciones que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con secreciones corporales. Un hombre quedará impuro a causa de una emisión de semen o una mujer durante su periodo menstrual. Son aplicables a cualquier hombre o mujer que tenga una secreción corporal y a un hombre que tenga relaciones sexuales con una mujer que esté ceremonialmente impura. Levítico 16. El Señor le habló a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, quienes murieron luego de haber entrado y quemado un fuego equivocado en la presencia del Señor. Aquí se refieren a Nadab y a Abiú. El Señor le dijo a Moisés: advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá.
Pues allí está la tapa del arca, el lugar de la expiación, y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Cuando Aarón entre en la zona del santuario, deberá seguir fielmente las instrucciones y deberá llevar un becerro para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Tiene que vestirse con la túnica de lino y la ropa interior de lino que se usa directamente sobre la piel, amarrarla la faja de lino a la cintura y se pondrá sobre la cabeza el turbante de lino. Estas son las vestiduras sagradas, por lo que deberá bañarse con agua antes de ponérselas. Aarón deberá tomar de la comunidad de Israel 2 chivos para la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. Luego deberá tomar los 2 chivos y los presentará ante el Señor a la entrada del tabernáculo. Después hará un sorteo sagrado para determinar qué chivo será apartado como ofrenda para el Señor y cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Después Aarón presentará como ofrenda por el pecado un chivo escogido por sorteo para el Señor. El otro chivo, el chivo expiatorio, escogido por sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrán con vida delante del Señor. Cuando sea enviado a Azazel en el desierto, el pueblo será purificado y así serán justos ante el Señor. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y así serán justos ante el Señor. Después de haber matado el becerro como ofrenda por el pecado, tomará un inciensario y lo llenará con brasas ardientes del altar que está delante del Señor. Luego tomará 2 puñados del incienso aromático en polvo y llevará el inciensario y el incienso detrás de la cortina interior. Allí, en la presencia del Señor, pondrá el incienso sobre las brasas encendidas a fin de que la nube del incienso se eleve sobre la tapa del arca, el lugar de la expiación que está sobre el arca del pacto. Si sigue estas instrucciones, no morirá. Después tomará un poco de la sangre del becerro y mojará su dedo en ella y la rociará en el lado oriental de la tapa de la expiación, y también rociará la sangre 7 veces con su dedo delante de la tapa de la expiación. Luego Aarón matará el primer chivo como ofrenda por el pecado del pueblo y llevará su sangre detrás de la cortina interior. Allí rociará la sangre del chivo sobre y delante de la tapa de la expiación, tal como lo hizo con la sangre del becerro. Mediante este proceso purificará el lugar santísimo y hará lo mismo con todo el tabernáculo a causa de la contaminación por el pecado y la rebelión de los israelitas. A nadie más se le permitirá estar dentro del tabernáculo cuando Aarón entre para la ceremonia de la purificación en el lugar santísimo. Nadie podrá entrar hasta que él salga, y después de haberse purificado a sí mismo y a su familia, a toda la congregación de Israel, haciéndolos justos ante el Señor. Luego Aarón saldrá para purificar el altar que está delante del Señor y tomará un poco de sangre del becerro y del chivo y la pondrá en cada uno de los cuernos del altar. Después rociará la sangre con su dedo 7 veces sobre el altar. De esta manera lo purificará de la contaminación de Israel y lo hará santo. Cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, el tabernáculo y el altar, presentará el chivo vivo y pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo y confesará sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. De esta forma, traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Después, un hombre especialmente seleccionado para la tarea llevará el chivo al desierto. Al irse el chivo al desierto, llevará todos los pecados del pueblo sobre sí mismo a una tierra desolada. Cuando Aarón vuelva a entrar en el tabernáculo, se quitará las vestiduras de lino que llevaba cuando entró en el lugar santísimo y dejará las prendas allí. Luego tendrá que bañarse con agua a un lugar sagrado y se pondrá sus vestiduras normales y saldrá para sacrificar una ofrenda quemada por sí mismo y una ofrenda quemada por el pueblo. Mediante este proceso se purificará a sí mismo y también purificará al pueblo, haciéndolos justos ante el Señor.
Después deberá quemar sobre el altar toda la grasa de la ofrenda por el pecado, y el hombre seleccionado para llevar el chivo expiatorio al desierto de Azazel deberá lavar su ropa y bañarse con agua antes de regresar al campamento. El becerro y el chivo presentados como ofrenda por el pecado, cuya sangre Aarón lleva dentro del lugar santísimo para la ceremonia de la purificación, se sacarán fuera del campamento. La piel, las vísceras, el estiércol de los animales serán quemados. El hombre que los queme deberá lavar su ropa y bañarse con agua antes de regresar al campamento. Amigos, nunca pensé que podríamos sacar tantas enseñanzas de la lectura de Levítico. En el libro de Levítico, Dios establece leyes para la pureza, para la expiación de su pueblo. Y aunque estas leyes pueden parecer lejanas, nos revelan el principio eterno. ¿Cuál es? Que Dios desea que vivamos en santidad y en comunión con Él. Pero no cualquier tipo de santidad. Santidad incluso en las cosas cotidianas. Y es que la pureza nos viene de estar en comunión con Dios. Leímos Levítico capítulo 15, versos del 1 al 33, y en este pasaje Dios establece normas sobre la pureza física. Y aunque esas leyes pueden parecer extrañas y muy lejanas para nosotros hoy, su propósito es enseñar al pueblo de Israel la importancia de la santidad en todos los aspectos de la vida, incluso en los más íntimos y en los más cotidianos. Dios quería que su pueblo entendiera que Él es santo, santo y santo. Dios Padre es santo, Dios Hijo es santo y el Espíritu santo. Entonces, Dios es 3 veces santo y Él desea que nosotros también seamos santos. Y es lo que nos dice la Biblia hace unos días en Levítico capítulo 11, verso 44. Entonces, en este capítulo de Levítico encontramos regulaciones sobre la impureza debido a las secreciones corporales. Estas normas enfatizaban que nuestra relación con Dios no solo es espiritual, sino que también involucra lo físico y lo cotidiano. ¿Cómo estamos entonces cuidando nuestra pureza en lo cotidiano? No solo en lo físico, sino también en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. ¿Cómo les fue en el ayuno que hicimos de palabras negativas? La santidad no es algo que tú haces, sino quién eres cuando nadie te está mirando. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Dios no busca perfección en nosotros. Dios está buscando obediencia. La santidad no se trata de reglas, no se trata de normas, no se trata de mandamientos, sino de reflejar su amor en nuestra vida diaria. Así como en el Antiguo Testamento Dios estableció principios, hoy nos llama a nosotros a vivir en pureza de corazón, en pureza en nuestros pensamientos, en pureza en nuestras acciones. No se trata de legalismo, sino de reflejar su gloria en cada área de nuestras vidas. Estamos permitiendo que Dios purifique áreas en nuestra vida que hemos considerado normales, pero que nos alejan de Él. El capítulo 16 de Levítico, de los versos del 1 al 28, nos hablan sobre el día de la expiación, que no es más que un camino de gracia. Este capítulo describe el día de la expiación, el Yom Kippur, un momento solemne en el que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, el lugar donde solo entraban los sumos sacerdotes, para hacer una expiación por los pecados del pueblo. Y algunos se preguntarán, ¿y qué es una expiación? Es un acto mediante el cual se cubre, se borra o se paga la culpa de un pecado. ¿Para qué? Para restaurar la relación entre Dios y la humanidad. En la Biblia, la expiación es esencial porque Dios es un Dios santo y nosotros constantemente somos pecadores, pecamos hasta por gusto, ¿no? Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, si yo quiero pagar por mi pecado, me tengo que morir. Entonces esto era un recordatorio de que el pecado separa al ser humano de Dios, pero también de que Dios siempre provee un camino para restaurar la relación con nosotros. Por eso les decía que es un camino de gracia. El sacrificio de este macho cabrío y la liberación del chivo expiatorio simbolizaban la gracia y la misericordia de Dios, el favor de Dios, el pago que Él hacía por nosotros.
Gracia es un regalo inmerecido que nosotros recibimos de parte de Dios. Y este capítulo apunta directamente a Cristo como nuestro sumo sacerdote y al sacrificio que hizo Jesucristo como perfecto. Y es que Él pagó por nuestro pecado. La expiación en el Antiguo Testamento era algo temporal. Sí, se tenía que hacer por medio de animales en su sacrificio. Pero en Jesús, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos una redención eterna. Mientras que el pecado nos separa, la gracia de Dios nos acerca y nos restaura. Pero la gracia de Dios no es que tenemos que ganárnosla. La gracia de Dios tenemos que recibirla. El sacrificio de este macho cabrío y del chivo expiatorio que leemos en Levítico capítulo 16, verso 10, eran símbolos de lo que Jesús haría por nosotros en la cruz del Calvario. Uno era que Él iba a ser sacrificado y el otro llevaba los pecados fuera del campamento. Nosotros no podemos cambiar nuestro pasado, pero Jesús ya lo ha cubierto. La cruz no solo nos limpia, la cruz también nos libera. Hoy, gracias a Jesús, no necesitamos sacrificios de animales. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro único sacrificio perfecto. Lo dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, versos del 11 al 12. Entonces, Jesús no solo cubre nuestros pecados, sino que nos reviste de su justicia. La Biblia decía constantemente, y los hace justos para el Señor. A veces nosotros decimos, no, pero yo he pecado, yo he fallado, yo he hecho lo malo. Cada vez que Dios me mira mi pecado. Pero Dios nunca te llama por tu pecado. Dios nunca mira tu pecado, porque si tú le pediste perdón a Dios y aceptaste el sacrificio de Jesús como perdón por tus pecados, cada vez que Dios te mira, Él ve a alguien justo, Él ve a alguien puro, Él ve la sangre de su Hijo sobre ti. Él dice, eso que tú hiciste ya está pagado. ¿Pero quién lo pagó? Si yo no me he muerto para pagar mi pecado, lo pagó Jesús. Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Dios nos llama a nosotros a vivir en santidad, pero no nos deja solos en el proceso. A través de Cristo tenemos acceso al lugar santísimo sin temor y sin culpa. Podemos acceder a la presencia de Dios sin intermediarios, solo gracias a nuestro mediador Jesús. Dios no te ama por lo que tú haces, sino a pesar de lo que has hecho. Su gracia es suficiente. Entonces, hay principios que podemos aplicar hoy a nuestras vidas. La santidad en lo pequeño. Dios se preocupa de cada detalle de nuestra vida. No hay área que Él no quiera santificar. Dios no llama a lo perfecto, sino a quien está disponible. ¿Y sabes qué? Él hace santo todo lo que toca. Si Dios está tocando tu vida, bueno, Él te está purificando. Estás puro para Dios. Estás inocente para Dios. Eres justificado. Él te ve como una persona justa. La gracia nos cubre. Aunque el pecado nos separa de Dios, Él siempre provee un camino de regreso. La gracia no es un permiso para pecar, entonces. Es el poder para vivir en santidad. También nos enseña a adorar con reverencia. El día de la expiación nos recuerda que debemos acercarnos a Dios con humildad, acercarnos con gratitud. La verdadera adoración nace de un corazón que reconoce la grandeza de Dios. Y le damos gracias a Jesús porque Él hizo un sacrificio perfecto por nosotros. Ya no necesitamos más rituales complicados para acercarnos a Dios. Jesús no es religión. Jesús lo hizo todo por nosotros. La cruz no es solo un símbolo de sufrimiento, sino de victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Ahora vamos al libro de Marcos en el capítulo 7 y nos habla Jesús sobre la pureza interior. Miren. Cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Y los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Y tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua.
Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras, vasijas de metal. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin realizar la ceremonia de lavarse las manos. Y Jesús le contestó: hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, o sea, de la boca para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Marca estos dos versos 6 y 7 porque son muy importantes. Verso 8 dice: pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo: ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y eso es solo un ejemplo entre muchos otros. Luego, Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender: lo que entra en el cuerpo no es lo que lo contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego, Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron: ¿qué quiso decir con la parábola que acaba de emplear? ¿Ustedes tampoco entienden?, preguntó. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir esto, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Entonces agregó: es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues de adentro, del corazón de la persona, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo, la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. En este pasaje de Marcos, los fariseos y los maestros de la ley cuestionaban a Jesús porque sus discípulos no seguían las tradiciones de los ancianos, las tradiciones antiguas como lavarse las manos antes de comer. Y Jesús responde citando a Isaías, ¿no? El pueblo me honra con sus labios, ¿no? De la boquita para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Y les reprocha: ¿por qué priorizan las tradiciones humanas sobre los mandamientos de Dios? Y eso es algo que constantemente tenemos que preguntarnos. ¿Esto que estoy celebrando, esto que estoy realizando, es una tradición humana o está en la Biblia? ¿O es un mandamiento de Dios? Estamos más enfocados en las apariencias externas que en la condición de nuestro corazón. Porque Dios no busca religiosos profesionales. Él busca corazones sinceros, sinceros que lo adoren de verdad. Jesús declaró algo fundamental, que no es lo externo lo que nos contamina, sino lo que sale de nuestro corazón. ¿Y qué sale de tu corazón? Jesús enseña que lo que realmente contamina a una persona no es lo que entra en su cuerpo, como la comida. Por eso nosotros podemos comer lo que querramos, sino lo que sale de nuestro corazón. Y enumera una lista de maldades que provienen del interior: pensamientos inmorales, robos, asesinatos, adulterio, avaricia, maldad, engaño, lujuria, calumnia, arrogancia, necedad. ¿Qué está saliendo de nuestro corazón? Un corazón transformado por Dios produce siempre frutos que impactan al mundo. Los fariseos estaban obsesionados con la pureza externa: lavarse las manos, seguir rituales, cumplir reglas. Pero Jesús los confronta y les dice que su problema no es solo lo que hacen con sus manos, sino lo que está en su corazón. Y es que Dios no busca actores de la fe.
sino hijos auténticos. No se trata de verte bien, sino de ser transformado por Dios. ¿Cuántas veces nosotros caemos en el mismo error? Nos preocupamos por cómo nos ven los demás, por seguir normas externas, pero descuidamos lo más importante, nuestro corazón delante de Dios. ¿Estoy más enfocado en lo que la gente ve de mí o en cómo está mi relación real con Dios? ¿Es Dios real para mí o es alguien a quien yo voy a visitar un domingo a la iglesia? No, no te equivoques. Dios no está un domingo en la iglesia. Dios está con nosotros todos los días, mirando todo lo que nosotros hacemos, escuchando todo lo que nosotros decimos, mirando todas las veces que lo dejamos colgado con una cita. No podemos pretender vivir una vida espiritual con un corazón contaminado. Lo que alimentas en tu interior define lo que reflejas a este mundo. No es suficiente aparentar santidad. Necesitamos vivir en santidad. No vale con aparentar espiritualidad. Tenemos que ser personas espirituales. Necesitamos que Dios transforme nuestro corazón desde adentro, porque muchas veces el corazón nos engaña a nosotros y pensamos que estamos bien, pero a la luz de la palabra, en el reflejo de la Biblia, en lo que leo, en lo que escucho, ¿verdaderamente estoy viviendo en santidad o me estoy engañando? La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Si hay alguien que te engaña, ese es tu corazón. No debemos permitir que las tradiciones humanas nos distraigan de lo que realmente importa. Amar a Dios y amar a los demás. Dios no está interesado en religiones. Él está interesado en tu relación con Él. Pregúntate hoy, ¿qué cosas hay en mi corazón que necesito rendir a Dios? Que necesito traer santidad a mi vida cotidiana, a las cosas que hago diario, en las que no estoy siendo santo, en las que no estoy siendo santa. Deja que Dios haga una limpieza profunda en tu vida, un detox espiritual. Muchos queremos cambiar nuestras acciones sin cambiar nuestro corazón, pero el problema no es la superficie, el problema es la raíz. Dios no quiere solo arreglar tu comportamiento, Él quiere restaurar tu corazón por completo. Si queremos una vida que refleje a Jesús, necesitamos que Él transforme nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Dios no está interesado en cambiar solo lo que haces. Él quiere transformar quién eres. La verdadera pureza no viene de seguir reglas, sino de permitir que Dios haga su obra en nosotros. Amigos, no se trata de religión, sino de relación. Dios está más interesado en cambiar tu carácter que en cambiar tus circunstancias. Hoy pídele a Dios que Él examine tu corazón y limpie todo lo que no le agrada. Que te muestre. Dile, Dios, quiero que me muestres lo que no te agrada, de lo que llevo dentro, de lo que me está contaminando. Quiero que nada me pudra por dentro. Solo Él puede hacer algo nuevo y cambiar nuestro corazón desde adentro hacia afuera. Es más, Dios nos puede dar otro corazón. Salmo 40, verso 11. Señor, no me prives de tus tiernas misericordias. Que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan, pues me rodean las dificultades, son demasiadas para contar. Es tal la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida. Suman más y más que los cabellos de mi cabeza y he perdido toda mi valentía. Por favor, Señor, rescátame. Ven pronto, Señor, y ayúdame. Que los que tratan de destruirme sean humillados y avergonzados. Que los que se deleitan en mis dificultades retrocedan con deshonra. Que su vergüenza los horrorice, porque dijeron, ajá, ahora sí lo atrapamos. Pero que todos los que te buscan se alegren y se gocen en ti. Los que aman tu salvación griten una y otra vez, el Señor es grande. En cuanto a mí, pobre y necesitado, que el Señor me tenga en sus pensamientos. Tú eres mi ayudador y mi salvador. Oh Dios mío, no te demores. El Salmo 40 es un hermoso pasaje donde David nos muestra cómo orar en tiempos de angustia. Cuando tú no sepas, porque hay quienes me escriben y me dicen no sé cómo orar, agarra un salmo y comienza a orar un salmo. Mira cómo oraban ellos.
Y así vas a aprender tú también a orar. David aquí comienza a clamar, a pedirle a Dios de forma desesperada porque estaba angustiado. A pesar de haber experimentado él la fidelidad de Dios en el pasado, seguía necesitando a Dios como su ayudador y como su salvador. Este es un recordatorio poderosísimo para nosotros, porque Dios no solo nos rescata una vez, sino que es nuestro refugio constante en cada temporada de nuestra vida. ¿Tú no sabes hacia dónde dirigirte? Bueno, ve a Dios en oración. Dios no se cansa de escucharte. Dios no se cansa de salvarte. No hay un límite de veces en las que puedas acudir a Él. Tú puedes correr a Él sin límites. Y el verso 11 comienza con una tremenda declaración. No me prives de tus tiernas misericordias y que siempre me rodeen tu amor inagotable y tu verdad. David reconoce que depende completamente de la misericordia de Dios. Y así también debemos reconocerlo nosotros. No confíes en tu propia fuerza, sino confía en el amor inagotable de Dios. Dios no te bendice porque te lo merezcas, sino porque su amor es inagotable. Y porque para Él tú eres su hijo. Él te ve como justo, Él te ve como inocente. Muchas veces nosotros sentimos que fallamos demasiado. Tanto que Dios ya se cansó de nosotros. Y dice, no, a este no lo voy a bendecir porque es de los pecadores el peor. Y a veces nosotros pensamos así, pero Dios, mira, gracias a Dios, Él no piensa como nosotros. Su gracia es constante y su amor nunca se agota. No es que Dios no te ama, no es que Dios tantas veces he ido a pedirle perdón por lo mismo que ya no me va a perdonar. No, el perdón de Él es sin límites. Lo que tienes que preguntarte hoy es, ¿estoy descansando en la fidelidad de Dios o estoy tratando de resolverlo todo por mi cuenta? ¿Estoy confiando en Dios o creo que soy Superman o la Mujer Maravilla, que podemos resolver las cosas por nuestra propia cuenta? Lo primero que nos recuerda el verso 12 del Salmo 40 es que por nosotros no podemos solos, porque nos van a rodear un sinnúmero de problemas, nos van a abrumar nuestros propios pecados y no vamos a encontrar una salida. Entonces, cuando David se encuentra en la desesperación, él se siente rodeado, agotado, sin fuerzas, y quizás algunos de nosotros nos hemos sentido así. Cuando tú te sientas así, cuando te sientas débil, sin fuerzas, recuerda que Dios nunca ha perdido una batalla. El enemigo quiere que creamos que estamos solos en nuestras luchas, que nadie nos quiere, que nadie nos ama, que somos los sufridos. No, Dios es nuestro refugio cuando no podemos ver una salida. Dios es el que está con nosotros cuando todos nos han abandonado. Dios es el único fiel, es el único justo, es el único que está con nosotros siempre. Entonces, ¿cómo tenemos que orar? Como dice el verso 13. Comenzar a clamar a Dios con confianza. Dios no está lejos, Él está cerca y está listo para ayudarnos. Cuando tú oras, no estás recordándole a Dios tus problemas, estás abriéndole la puerta para que Él actúe en tu vida. Así que si hoy te sientes en crisis, Él es tu refugio seguro. No importa cuán grande sea tu problema, Dios siempre es más grande. Entrega hoy tus cargas a Dios y confía en su fidelidad. Él es tu ayuda, Él es tu salvación, Él nunca te dejará solo. Proverbios capítulo 10, verso 13. Las palabras sabias provienen de los labios de la gente con entendimiento, como nosotros. Pero a todos los que le falta sentido común serán castigados con vara. Las personas sabias atesoran el conocimiento, pero el hablar por hablar del necio invita al desastre. Amigos, la sabiduría no es solo conocimiento, sino la aplicación correcta de lo que Dios nos enseña. Entonces, en estos versículos, el rey Salomón nos muestra cómo la sabiduría y la prudencia son claves para una vida bendecida. Recuerda, las palabras pueden ser un arma o una herramienta. Úsalas con sabiduría para edificar y no para destruir. La sabiduría siempre se refleja en nuestras palabras. Por eso la Biblia nos habla en Proverbios 10:13 sobre las palabras de los sabios. Las palabras de una persona sabia dirigen, corrigen, animan. No se trata solo de hablar por hablar, sino cada vez que tú hables, habla con propósito. Tus palabras crean la atmósfera en la que vives. Así que habla vida, habla fe,
Habla esperanza, no hables para quejarte, no hables para juzgar, no hables para condenar. Jesús mismo nos enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que decimos refleja lo que hay dentro de nuestro corazón. Así que pregúntate, ¿mis palabras reflejan sabiduría, amor o impulsividad y necedad? El necio se enreda en sus propias palabras. Un necio no escucha, habla sin pensar y termina atrapado en sus propias palabras. Por eso la Biblia nos advierte de que hablar sin sabiduría puede traer consecuencias dolorosas. El problema no es solo lo que decimos, sino lo que no pensamos antes de decirlo. Si queremos evitar el dolor innecesario, debemos aprender a callar cuando sea necesario y hablar con sabiduría. La sabiduría se atesora, no se desperdicia. Por eso la Biblia dice que los sabios atesoran el conocimiento. Una persona sabia no solo escucha, sino que también guarda y aplica lo aprendido. No se trata de acumular y acumular información, sino de dejar que el conocimiento transforme nuestra vida. Dios no solo quiere sabiduría, sino enseñarte a usarla en el momento correcto. Los sabios valoran el aprendizaje y no lo desperdician. Saben cuándo hablar, cuándo callar y cuándo actuar. La sabiduría no es saberlo todo, sino saber cuándo hablar y cuándo escuchar. Pídele a Dios que te ayude a hablar con sabiduría y a guardar en tu corazón las enseñanzas que Él te da. Y hoy te invito a escuchar el testimonio de Lorena. Este momento lo veo como si hubiera salido de una nube negra, como si hubiera salido de un hueco, de unas profundidades, Wendy. Estuve muy mal. Me dio ansiedad, estuve con ansiedad, no sé si fue la parte hormonal que se me descontroló porque estoy cerca de estoy en la perimenopausia, se me juntó que tenía que iniciar el proceso del jardín de la niña, eso fue en el mes de septiembre y realmente no fui capaz. Me sentía mal, me sentía triste, me sentía abandonada, me sentía sin fuerzas. Me dolía el cuerpo, o sea, tenía de todo, Wendy. Yo estaba tan triste, me sentía enferma, salía a la calle, me dolía el cuerpo, me dolían las manos. Un día llegué llorando y le dije a mi esposo que tenía miedo, que me pasara algo, dejar mi niña. Yo me sentía mal, sentía que sí. Salía a la calle a llevarla a ella, nos iba a pasar algo, que me iba a pasar algo a mí. Estuve tan mal que en 2 ocasiones un día me fui por urgencias porque sentía, no sé, me sentía que sentía cosas raras, pero no era nada, güey. Y cuando iba, no me devolvieron porque decían que yo no tenía nada. Otro día también fui a 2 especialistas. Al endocrinólogo, que fue el que me envió unos medicamentos hormonales, y me puse a llorar, le dije que sentía que me estaba yendo, que como que me fuera a morir, no sé, era un miedo. Él me dijo que no, yo era ansiedad, que no me pusiera así. O sea, Dios puso personas en el camino, me los envió a ellos, a los médicos, me envió a ti. Porque siempre que iba, a pesar de que estuviera mal, como estuve en proceso de sacarme tantos exámenes, siempre que iba tenía miedo, pero en el camino colocaba tus audios, pues colocaba el reto, escuchaba el día y cuando llegaba a sacarme los exámenes, eso me ayudaba mucho. Sentía mucha paz al escucharte y al mentalizarme y al encomendarme a Dios. Quiero decirte que tus podcasts me han ayudado demasiado. Te agradezco en el alma, primeramente a Dios. Segundo, que Dios me puso en el camino muchos médicos que me ayudaron, me entendieron. A ti por esa voz, por transmitirnos tantas enseñanzas. Te digo que al día de hoy me siento bien, ya no tengo esos dolores en el cuerpo. Gracias, para la gloria de Dios, todos los exámenes que me he sacado me han salido bien. Gracias, Wendy, porque cuando tú decías que cuando estamos esperando, que cuando estamos en ese proceso es que viene algo mejor, y así fue. Doy testimonio y me siento feliz. Mi querida Lorena, gracias por tu valentía y por contar que la ansiedad ya no existe. Gracias por decir que el cuerpo puede enfermarse. Y sucede cuando el alma está agotada. Pero gracias por no rendirte, por aferrarte a Dios,
aun cuando sentías que las fuerzas se te acababan. Y quiero decirte algo, no estabas exagerando, ¿ah? Estabas atravesando un proceso, y en ese proceso Dios estuvo ahí, con el endocrinólogo, en urgencias, en el carro, en camino a los exámenes, en cada audio que escuchabas, en cada rodilla que doblabas. Dios siempre estuvo ahí. Te quiero regalar el Salmo 34, verso 18, que dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrado el corazón, rescata a los de espíritu destrozado. Y eso fue lo que hizo Dios contigo, te rescató. De repente tú hoy estás escuchando este testimonio y también estás pasando por momentos de ansiedad, ataques de pánico, cambios hormonales, una tristeza inexplicable. Yo quiero decirte algo, sí se puede salir de ahí, con ayuda médica, con oración, con acompañamiento, con paciencia y sobre todo, con Dios. Ahora te invito a escuchar el testimonio de Paola desde Cancún, México. En que quiero compartir mi testimonio para recordarnos a todos que Dios nos da, y muchas veces nos da más incluso de lo que nosotros necesitamos. Hay una frase y decía que muchas veces el jarrón no va a estar lleno, pero nunca va a estar vacío, porque Dios tal vez en este momento no nos está dando a manos llenas, pero nunca nos ha dejado ni nos dejará. Hoy en la mañana, bueno, primero que nada, yo soy de México, probablemente ya han escuchado las noticias de lo que ha pasado. Afortunadamente es, por lo menos donde yo vivo, que es Cancún, todo está bien. Y ayer pues había muchas cosas, había muchos videos, mala información. Ayer fue domingo y no asistí a la iglesia. Entonces, pues me sentía un poquito triste porque, pues, desde que inició el año estoy tratando de ir domingo tras domingo. Yo soy católica y yo digo que Dios es la bandera, sin importar si somos católicos, cristianos, lo que sea. Bueno, el caso es que ayer no fui a misa y hoy en la mañana, al llegar a mi trabajo, en mi trabajo hicieron una misa. O sea, hicieron una misa de agradecimiento porque el lugar donde trabajo cumplía 17 años. Y muy feliz de poder participar en una reunión con Dios. Después de eso, un huésped, yo trabajo en un hotel, el huésped al hacer su checkout me dice: bueno, muchas gracias por todo, toma este dinero para que lo repartas, si te lo quieres quedar tú o repartirlo con tus compañeros como tú desees. Eran aproximadamente $160. Y pues lo de menos habría sido que me lo hubiera quedado, ¿no? Pero yo dije, no, pues lo voy a compartir con las personas que muchas veces huéspedes no les dan propina, que es como cocina, áreas públicas y todo eso. Entonces yo repartí el dinero y estuvo muy lindo porque yo repartí todo el dinero, me quedé $20 y después en la tarde cuando abrí mi cajón, bueno, después de eso más huespedcitos siguieron dándome dinero y cuando abrí mi cajón de mis propinas era más de $50. Entonces fue muy lindo de que yo di y siguió llegando para mí. Y yo trabajo por comisión. También vendí, tuve muy buenas ventas, entonces estuvo muy lindo y dije, gracias Dios. Mi querida Paola, gracias por compartir con nosotros y por entender que la provisión no solo llega a tus manos, sino a través de tus manos. Dios vio tu decisión, lo que tú hiciste en secreto, y Él te honró en público. De repente hoy tú también, como Paola, sientes que tu jarrón no está rebosando, pero nunca estuvo vacío. Hoy Dios nos ha recordado que cuando nosotros sembramos, Él siempre multiplica. De repente tú hoy sientes que no tienes más para darle a Dios. Quiero que respires. Tú tienes oportunidades. Hay puertas que aún se abren y hay gracia de Dios sosteniéndote. A ti, Paola, quiero regalarte Lucas capítulo 6, verso 38, que dice: den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre su regazo. Dios nunca es indiferente, Dios nunca está ausente. Él sigue siendo nuestro proveedor, Él sigue siendo fiel.
Y a todos mis amigos mexicanos, quiero que sepan que desde ya ustedes están en nuestras oraciones. Estamos cubriéndolos para que Dios sea su refugio y su fortaleza. Y hoy también quiero compartir contigo el testimonio de Xiomara desde Venezuela. Buenos días, queridos íntimos, comunidad de Wendy. Mi nombre es Xiomara Mariz, soy de Colombia, pero vivo en Venezuela. Hoy quiero contarte el milagro de vida que Dios hizo con mi hermano. Yo llevo desde el 3 de enero haciendo 365 días contigo y no he fallado ni un solo día. El día 28 de enero regresé del colegio de mi hijo es autista. Y bueno, siempre pasan cosas con los niños, ¿no? Llegué triste, deprimida, decepcionada. Le reproché a Dios, ¿por qué no me escucha? Porque llevo orando toda mi vida, llevo orándote por un milagro de salud. Y para mí no es fácil, pues. Llegué ese día como triste, porque Dios, porque tú sabes lo difícil que es tener un niño autista, tantas cosas. Y le reclamé a Dios porque no me escuchaba, porque mis oraciones no las recibía, porque no veía que me respondía. Y lloré mucho. Me puse a cocinar y a escuchar tu podcast. Me molesté, estaba como molesta con Dios, no sé. Pasé el día así, molesta, triste, no sé qué me pasaba. Por ahí como, eso fue el 28 de enero, por ahí como tipo 8 estoy acostada aquí, viendo las redes sociales y mi hermana nos escribe por el grupo de los hermanos. A mi hermano se lo acaban de llevar para el hospital con paro respiratorio. Ay, eso me dio de todo. Me puse a llorar, me la arrodillé a Dios, le pedí perdón, perdóname. Hoy te pido por la vida de mi hermano. Haz el milagro en la vida de mi hermano, porque fue lo único que mi hermana nos dijo y no supimos más nada, pues, porque ella iba camino al hospital. Oré, le pedí a Dios, mucho, con mucha fe, como nunca, creo. Al rato mi hermana nos dice, llegué al hospital y ya no está. Lo trasladaron para otro hospital, iba solo porque no pudieron esperar a los familiares porque iba muy mal y se esperaban, se podía morir. Ya mi otro hermano se va para allá. Y bueno, me puse a orar más y más. Activé a la familia, a hacer grupos de oraciones. Bueno, la expectativa de que mi hermano llegara al otro hospital. Cuando mi hermano llegó al otro hospital, el doctor le dijo, tu hermano llegó muy mal, que pedí los tubos porque lo íbamos a entubar. Pero gracias a Dios reaccionó al tratamiento. Lo tenemos allá en UCI. No sé cómo le dicen allá, sin UCI, esperando a ver qué reacciona el tratamiento. Bueno, mi hermano nos mandó una foto y sí, tenía los aparatos, todo pues. Esa noche me la pasé orando a Dios, no dormí, llorando. En la mañana mi hermano nos mandó una foto de mi hermano, ya estaba sentado en la cama, ya estaba estable. Me la arrodillé, le di gracias a Dios, gracias por la vida de mi hermano. El médico le dijo, este es un milagro que ese muchacho respondió al tratamiento, este es un milagro que ese muchacho llegó con vida porque llegó morado, no podía respirar, llegó inconsciente. Yo pensé que ese muchacho no iba a pasar la noche. Bueno, gracias a Dios, todo bien. Le dieron de alta, Wendy. A los días llegó al hospital donde llegó primero, porque eso de donde lo trasladaron era en ambulancia como 1 hora. Y cuando llegó al hospital donde llegó primero, las enfermeras se le tiraron encima. Y los doctores, ay muchacho, lo menos que pensábamos era que te íbamos a ver hoy, te hacíamos en terapia intensiva o muerto porque tú ibas aquí mal. Dice el doctor que se fue con él en la ambulancia. Cuando íbamos por tal parte, ese muchacho casi que se me muere. Mira muchacho, tú tienes aquí en esta vida un propósito de vida. Dios te dio una segunda oportunidad, cuídate mucho, valora mucho la vida. Tú estás vivo de milagro porque no sé qué propósito tiene mi Señor contigo. Y bueno, gracias a Dios, mi hermano está vivo, fue un milagro de vida, de fe. Le pedí perdón a Dios, Dios perdóname por haber dicho que tú no me escuchabas, tú sí me escuchas, claro que sí. Tal vez no me ha hecho el milagro que yo quiero porque todo es a tu tiempo y sí, Dios responde, querida comunidad. Bueno, Wendy, ahorita mi familia estuvimos pasando un proceso económico muy grave, muy mal. Le oré mucho a Dios, porque necesitamos $2,000 para arreglar la camioneta. Pero Dios obró y nos ayudó a conseguir ese dinero, gracias a Dios. Querida Xiomara, Dios no se ofende con tus reclamos. Él no se aleja cuando tú te enojas. Al contrario, Él entiende el cansancio de una mamá. Él ve tus lágrimas. Y mientras tú pensabas que Dios no te escuchaba, Él estaba preservando la vida de tu hermano. Te quiero regalar el Salmo 34, verso 17, que dice, claman los justos y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Eso fue lo que Dios hizo con la vida de tu hermano. Lo libró de la muerte. Y por si fuera poco, tuviste la provisión para tener y poder arreglar tu camioneta. Yo creo que esto es un testimonio de una vida restaurada, de provisión y sobre todo de una fe fortalecida. Y nosotros podemos abrirle nuestro corazón a Dios, llorar, incluso hasta reclamarle. Pero nunca sueltes la oración. Nunca dejes de comunicarte con Él. Dile todo lo que sientes en tu corazón y permite que su paz te embargue. Porque cada vez que nosotros vamos a la presencia de Dios, hay un intercambio. Nosotros le entregamos la ansiedad, Él nos da de su paz. Nosotros le entregamos nuestra preocupación, Él nos entrega su consuelo, su fortaleza. Y también quiero tomarme un momento para agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchísimas gracias, Samantha Gil. Gracias también a mis corazones y supergracias de YouTube. Muchísimas gracias, Dorcas.
Que Dios te bendiga, Verónica González, y muchísimas gracias, Juliet Bayona. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Isaías capítulo 26, verso 3, que dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Que la paz de Dios los acompañe, esté con ustedes, porque nosotros confiamos en Dios con todo nuestro corazón. Quiero que sepan también que ustedes estarán en mis oraciones. Muchísimas gracias, querida comunidad, por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos el día de mañana para correr nuestro 56K. Que tengan un lindo día lleno de las bendiciones de Dios y que su paz inunde su mente y su vida. Bendiciones. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.